Hola, buenas tardes. Hoy es lunes 27 de enero de 2014 y vamos a comenzar la segunda sesión de esta segunda evaluación para el ámbito social de nivel 2. Esta sesión debería haber sido grabada la semana pasada, pero bueno, por ciertos problemas técnicos, pues la estamos grabando hoy lunes. Bueno, mañana grabaremos las clases correspondientes a nivel 2, será la tercera sesión, será la segunda sesión de inglés y la tercera sesión del ámbito social. El tema que teníamos que tratar hoy es el tema 2 de vuestro temario para la segunda evaluación. Como ya sabéis, solo manejamos durante esta segunda evaluación la asignatura de geografía. Y este tema 2, que es un tema bastante extenso, es sobre las actividades y los sectores productivos. Bien, los sectores, pues comenzamos. Los sectores productivos, o también podemos decir económicos, son las distintas ramas o divisiones de la actividad económica de un Estado, según el tipo de proceso que desarrolla. Se distinguen tres grandes sectores clásicos, denominados primario, secundario y terciario, y dos de nuevo cuño, denominados cuaternario y quinario. El sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados, es decir, en materias primas. Es la obtención de materias primas. Las principales actividades de este sector primario y por tanto la obtención de materias primas son la agricultura, la minería, la ganadería, la caza y la pesca. Sector secundario. Reúne la actividad artesanal e industrial, mediante la cual los bienes provenientes del sector primario, es decir, las materias primas, son transformados en nuevos productos. Comprende distintos tipos de industria, de bienes de producción, como pueden ser herramientas, maquinarias, de bienes de consumo, como puede ser, que puede venir de la pesca. Pues de la pesca el atún sería la materia prima y del sector secundario vendría pues las latas de atún que compro en el supermercado. Sector terciario. Se dedica sobre todo a ofrecer servicios a la sociedad, a las personas y a las empresas. Es un sector que no produce bienes, pero que es fundamental en una sociedad capitalista desarrollada. Es decir, en una sociedad desarrollada se caracteriza por tener un sector terciario muy desarrollado. ¿Por qué? Pues porque es el sector servicios. Entonces, ¿dónde no se va a desarrollar tanto esta actividad? En los países subdesarrollados. Su labor consiste en proporcionar a la población todos los productos que fabrica la industria. Por ejemplo, esta lata de atún de la que os estaba hablando, ¿dónde la puedo obtener yo? En el supermercado. Supermercado y las personas que trabajan en él pertenecen al sector terciario. Bien, estos serían los tres sectores principales y los que tengo que saber, ¿vale? Me tengo que saber más o menos definir, no hace falta que me sepa exactamente las palabras que vienen en vuestro temario, pero sí saber a qué se dedica, en qué consiste cada uno de los sectores y saber citar pues 2 o 3 ejemplos de trabajos, de empleos característicos de cada sector o de productos que se obtienen, ¿vale? Trabajos o productos. Bueno, tenéis ahí también que es el sector cuaternario y quinario, pues también no estaría más que le echaseis un vistacillo. Bien, luego pues el tema se adentra un poco en las actividades agrarias y cuáles son las transformaciones del medio rural. Bueno, pues sobre todo interesan los factores que intervienen en las actividades agrarias. En la agricultura, por actividades agrarias nos referimos tanto a agricultura como a ganadería, ¿vale? O a la recolección de plantas silvestres también. ¿Qué factores intervienen en estas actividades agrarias? Pues tenemos factores naturales,
como pueda ser el clima, el suelo, es importante, y el relieve. No es lo mismo cultivar en un terreno llano que en un terreno de montaña. Luego también hay factores humanos, pues como factores naturales adversos, como puede ser un suelo poco fértil o un clima inadecuado. ¿Qué hace el ser humano? Pues desarrolla la tecnología, ¿no? Con abonos o los invernaderos, o para cultivar en montañas se crea el cultivo en terrazas, etc. Y luego pues una serie también de factores políticos, ¿vale? Bien. Y factores sociojurídicos, como pueden ser los sistemas de propiedad y explotación parcelaria, que puede ser directa o indirecta. Directa es cuando el dueño de la tierra la trabaja. Explotación indirecta es cuando ese propietario de las tierras las alquila a otras terceras personas que son las que las trabajan, ¿vale? Dentro de los sistemas directos de explotación podemos encontrar grandes empresas agrarias con mano de obra asalariada, con trabajadores que cultivan esas tierras. Por otra parte, en los países pobres suelen aparecer los tres tipos de propiedad agraria. La gran propiedad capitalista, generalmente en manos de compañías extranjeras; la pequeña propiedad, que suele ser insuficiente para la subsistencia por la falta de medios; y la propiedad comunal, que es cuando la propiedad de un terreno es colectiva, sea en aquellas zonas con régimen tribal, es decir, organización de tribus o patriarcal. Dentro de los sistemas indirectos de explotación, los principales son los siguientes: el arrendamiento, que se trata de un contrato en el que el arrendador, el propietario de la tierra, está obligado a dar al arrendatario, que la va a alquilar, el uso de la tierra por un tiempo determinado y a un precio fijado. Pues es decir, se elabora un contrato igual que cuando alquilamos un piso o un garaje, lo que sea. Un contrato, se establecen pues cuánto tiempo va a durar ese alquiler de la tierra y por cuánto dinero se va a alquilar, cuánto dinero va a recibir el arrendador por parte del arrendatario. Aparcería, otro sistema indirecto de explotación. Tipo de arrendamiento en el que el propietario y aparcero se comprometen a repartirse el producto de la cosecha en partes proporcionales a sus aportaciones. Enfiteusis, otro sistema indirecto de explotación, consiste en la cesión de tierras por parte del propietario a otra persona a cambio de un dinero anual. El contrato suele ser de por vida. Bueno, dentro de los principales sistemas agrarios cabe darle importancia a la diferencia entre agricultura intensiva, que se caracteriza por querer extraer la mayor cosecha posible con los más altos rendimientos, aunque requiera muchos esfuerzos, sobre todo económicos. Y por otro lado, la agricultura extensiva, que no pretende cultivar toda la superficie del suelo, sino que deja una parte de las tierras en barbecho. Vale. Hay una serie de cultivos, conviene que sepáis conceptos como rotación de cultivos, barbecho, que es cuando se deja en reposo una tierra para que recupere sus nutrientes; monocultivo, que es cuando en un lugar, en un terreno, solo en una explotación agrícola, solo se cultiva un único producto: maíz, patata, lo que sea. Bien, más cosas que tenéis que saber. Bueno, pues saber que los países con base agrícola coinciden normalmente con los países menos desarrollados, ¿vale? Y en estos países menos desarrollados, la mayor parte de la población se dedica a este sector. ¿Qué ocurre en los países desarrollados? Que la tecnología es mejor, más efectiva, y por tanto no hace falta tanta mano de obra. ¿De acuerdo? También conviene que sepáis qué es el hábitat rural concentrado, que es cuando una población rural se agrupa en un punto sus viviendas y se desplaza a trabajar a las explotaciones. Es decir,
las tierras de cultivo o para el ganado están fuera del núcleo urbano, del núcleo donde están las casas, la iglesia, todo. Y un hábitat natural disperso es cuando la vivienda de la familia se sitúa dentro de la propia explotación, es decir, que a cada casa, cada vivienda hay asociado un terreno de tierra. Saber que hay distintos tipos de tener las parcelas, hay parcelas abiertas, parcelas cerradas, que son las que están cercadas. Las diferencias entre cultivos de secano y cultivos de regadío. Cultivos de secano son aquellos que no precisan aportación de agua nada más que la que reciben de las precipitaciones, sean muchas o pocas. Regadío es cuando para que salga adelante el cultivo yo necesito realizar una aportación extra de agua con respecto a la que cae del cielo, con respecto a las precipitaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas? Pues con referencia a las actividades pesqueras, pues saber que hay pesca de bajura, que es la que se realiza cercana a la costa, con salidas diarias, es decir, el pescador sale y vuelve y regresa con mercancía diariamente de altura, que suele permanecer el pescador fuera 1 o 2 semanas, se realiza en lugares más lejanos, o de gran altura, que se da en mares y océanos durante meses. Los pescadores y los barcos, por tanto, pues son mucho más grandes, etc. También técnicas y artes de pesca. Técnica de arrastre, técnica de red de deriva, la caña o cebo vivo. Bien. Problemas actuales de la pesca, como pueden ser la sobreexplotación, el tamaño mínimo de la maña, el tamaño mínimo de los peces, la contaminación, etc. Vamos con la actividad y los espacios industriales. Bien, ¿qué interesa que sepamos de aquí? Pues la clasificación de las industrias. Por un lado, industria pesada, industria ligera. La industria pesada sería la siderurgia, ¿vale? Un ejemplo de industria ligera, la industria textil. También, siguiendo otro criterio, se pueden distinguir otros tipos de industrias, como la industria de base, de bienes de equipo o equipamiento y de uso y consumo. Las industrias de base son las que transforman las materias primas en productos semielaborados. Las más importantes son las siderometalúrgicas, la metalurgia de aluminio y las químicas de base. Industria de bienes de equipo o de equipamiento son industrias que, usando como materia prima los productos elaborados por la industria de base, fabrican bienes que se utilizan para producir bienes, es decir, máquinas y equipos industriales que se van a utilizar en otras industrias, que serían estas, las de uso y consumo. Son las industrias que elaboran, como su propio nombre indica, bienes que se destinan al uso y consumo directo. Las más importantes son las industrias textiles o las alimentarias. Bien, ¿qué factores influyen en la localización industrial? Pues la proximidad de las materias primas y fuentes de energía. Es más lógico que sitúe una industria cerca de donde obtengo la materia prima y también cerca de donde pueda obtener la fuente de energía para mover la maquinaria, ¿no?, de las industrias. La mano de obra. Me va a convenir situar una industria donde la mano de obra sea más barata, porque así ahorraré en ello y podré obtener mayor dinero. El transporte. No voy a poner una industria en un sitio aislado de las redes de comunicación de transporte. Y otros factores que, bueno, pues digamos que le vamos a dar un poquito menos de importancia. Las principales zonas industriales del planeta son Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y el sudeste asiático. Aunque últimamente están surgiendo otros focos industriales, como pueda ser China o la antigua URSS.
Problemas de la industria, escasez de recursos naturales, de fuentes de energía también, la contaminación industrial. Dentro del sector secundario también entrarían las fuentes de energía. Las fuentes de energía, pues, es aquello de donde yo obtengo energía. Tenemos energías renovables, como pueda ser el sol, la energía solar y el viento, la energía eólica, la energía hidráulica, que utiliza la fuerza del agua para obtener energía, la energía maremotriz, la energía geotérmica, la energía nuclear, la materia orgánica, la de biomasa. Estos serían energías renovables, que son las que reducen, las que no se agotan cuando se usan. Las no renovables suelen ser contaminantes, podrían ser el carbón, son aquellas que cuando yo las consumo para obtener energía se agotan. El carbón, el petróleo, el gas natural, perdón, no hemos dicho antes la energía nuclear, no, tendría energía nuclear y energías alternativas. Vale. Del apartado del sector terciario, diversidad e importancia de los servicios. Pues hay que saber por qué es importante el sector servicios. Pues que proporciona, como su propio nombre indica, este sector terciario, servicios a la comunidad, a la sociedad, para que ésta sea mejor. Servicios como puedan ser la sanidad, la educación, los transportes, etcétera. ¿Vale? ¿Qué tenemos que saber del transporte? Pues hay transporte terrestre, marítimo o aéreo. Dentro del transporte terrestre, pues tengo las carreteras y el ferrocarril. ¿Vale? El transporte marítimo, pues los barcos o fluvial, en aquellos ríos que son navegables. El transporte aéreo, los aviones. De cada transporte, pues habría que saber pues cuáles son ventajas y cuál es alguna ventaja y algún inconveniente. Otra actividad muy importante del sector terciario sería el turismo. Bueno, pues ¿qué tengo que saber? Pues tipos de turismo que existen y pues como puede ser el turismo de ciudad, turismo religioso, que es cuando, pues por ejemplo, las peregrinaciones a la Meca para los musulmanes o el Camino de Santiago. Turismo de agua, o sea que cuando se van los balnearios para relajarse, también se asocia muchas veces a turismo de relax, turismo de playa, etcétera. Pues seguro que sois capaces de hablar de distintos tipos de turismo, ¿no? Cuando uno se va de vacaciones, ¿dónde va? Pues unas veces se va a visitar una ciudad porque quiere hacer un viaje más cultural, otras veces solamente descanso y ocio, como pueda ser cuando nos vamos a la playa o a la montaña. Turismo deportivo, pues cuando me voy a hacer esquí o hacer snowboard a la montaña, ¿no? Pues también, un poquito saber eso. ¿Qué factores turísticos influyen en el condicionan el turismo? Factores técnicos, como pueden ser las comunicaciones, el transporte, comercios que haya, los hoteles, los restaurantes. Factores económicos, ¿cómo influyen? Pues donde los precios sean más aceptables o menos, pues va a haber un tipo de más turismo, menos, culturales o políticos. Uno no va a ir de vacaciones a un lugar que está en guerra, pues ahí ese sería un factor político. Por último, consecuencias del turismo. Consecuencias económicas, ¿cómo afecta el turismo? Pues normalmente no. Turismo de una ciudad, de un país, cuanto más turistas vengan, mayor economía se generará, ¿no? Mayor dinero se ganará. Luego hay otra serie de consecuencias, como pueden ser demográficas o ambientales. Hay veces que el turismo transforma el paisaje dentro de las ambientales positiva o negativamente. Hay veces que estas zonas turísticas han mejorado sus condiciones de habitabilidad, ¿vale? Mejores redes de transporte, mejor red de alcantarillado, por ejemplo, yo qué sé. Y otras veces pues se ha acabado con el paisaje, con el entorno
del sitio, ¿no? Pues como cuando se ha construido muy cerca de la costa. Sería una consecuencia ambiental negativa del turismo. Bien, pues con esto termino este tema 2, que parece de por sí un poquito denso, pero bueno, prestad sobre todo especial atención a aquello en lo que me he detenido con mayor interés. ¿De acuerdo? Bueno, pues mañana, martes 28 de enero de 2014, tendremos las sesiones de inglés, que será la segunda sesión de esta segunda evaluación, y la tercera del ámbito social del nivel 2. Bueno, pues sin más me despido, espero que estas clases sean de gran ayuda. Hasta mañana.